Les presento a Antonio Urrutia Luxoro, cursa el Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y es egresado de la licenciatura en Estética de la UC, donde también se desempeñó como ayudante de cátedra en el área de Historia del Arte. Ha expuesto en congresos y encuentros académicos en Chile, Argentina y México. Su trabajo ha sido publicado y comentado en libros compilatorios, memorias de congresos y revistas especializadas como Art Forum y Cuadernos de Arte UC, entre otras. Ha curado exposiciones individuales y colectivas, entre ellas Cuerpos cavernosos, La grasa de las capitales, Androdecadencias, la tercera versión de FAE Festival de Arte Erótico, Estatutos de la Disidencia de Felipe Rivas San Martín y Operación Reversa. Actualmente trabaja como asesor curatorial en Galería Factoría Santa Rosa y como editor en Éfrasis, Estudios Críticos de Arte y Cultura Contemporánea. Bienvenido, Antonio. Gracias. El 2 de diciembre de 1972, en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Salvador Allende pronunció un memorable discurso dirigido a la comunidad universitaria en general y a los jóvenes en particular. De toda esa intervención pública que él mismo consideró como la mejor de su vida, el fragmento más emblemático es: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Esa estatua de Allende, de hecho, está ahora en el mismo auditorio de la Universidad de Guadalajara, donde dio ese discurso. Dicha frase ha sido citada en numerosas oportunidades que se han dispuesto en diversos contextos de movilización estudiantil, a modo de consigna que reflejaría la necesaria correspondencia e incluso la práctica indistinción entre juventud, estudiantado y espíritu revolucionario. Así, la reiterativa exégesis al discurso de Allende en México suponen que la juventud estudiantil, especialmente universitaria, conforma una fuerza de agitación proclive por excelencia a la transformación política y social, además de simpatizar implícitamente con la izquierda. De ese modo, bajo la sensibilidad allendista, la abstracción encarnada en los jóvenes estudiantes sería su sujeto histórico político predilecto. Sin embargo, al indagar profusamente en el mismo discurso, se pueden distinguir una serie de contradicciones con dicha interpretación que ponen en duda esa aproximación a los jóvenes universitarios como agente político, ya que en palabras del propio Allende, la revolución no pasa por la universidad y eso hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Incluso, la tácita inclinación izquierdista de la juventud fue impugnada por Allende con casi 3 décadas de antelación en una intervención parlamentaria durante su labor en el Senado, afirmando que la juventud, como condición biológica, no implica necesariamente una tendencia progresista, pudiendo estar abanderada desde el sector más reaccionario al más extremista, ya que dentro de toda la gama de colores políticos se perseguiría transversalmente el ingreso y posible instrumentalización de los jóvenes en su fila. Para el fallecido presidente, la condición de posibilidad de la juventud como sujeto histórico y político, capaz de encarnar el ideario de la vía chilena al socialismo, no se determinaba por una disputa generacional relativa a un rango etario, ni por haber logrado acceder a estudios superiores, sino que primordialmente por su conciencia de clase, como así lo señala el discurso de la Universidad de Guadalajara. Hay viejos jóvenes, como se reconoce a sí mismo Allende, y jóvenes viejos. Dentro de la segunda categoría, habría algunos sujetos despreciables que ingresan a la universidad con el propósito de adquirir un título profesional y ascender socialmente para obtener ingresos superiores respecto a la mayoría de sus conciudadanos. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, siempre y cuando la subjetividad histórica y política de esa juventud esté encauzada hacia la lucha de clases que persigue la abolición de la sociedad burguesa y no hacia su propia perpetuación en el poder a través de la obtención de privilegios que el acceso a la educación podía disponer. Ser joven y no ser revolucionario parece entonces más una instigación a la toma de posición que a un axioma carente de ambivalencia. Pese a que Allende sostuvo la importancia del acceso a la educación de los jóvenes, como también en variadas intervenciones públicas se refirió a las virtudes características de la juventud como valiosas herramientas de transformación de la sociedad, mantuvo una postura crítica respecto a su potencial de acción revolucionario. Menciona que no hay querella de generaciones, y eso es importante que yo lo diga. La juventud debe entender su obligación de ser joven y, si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que, como él, tienen los mismos años, pero que no son estudiantes,
Y si es universitario, con mayor razón, mirar al joven campesino, al joven obrero, y tener un lenguaje juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario para universitario. Eso es importante porque también es una crítica al elitismo dentro del movimiento social. Y también porque, de acuerdo a una perspectiva culturalista sobre la juventud, principalmente la inaugurada por Bourdieu, una de las condiciones fundamentales para conformar a la juventud como cuerpo social que se consolida durante la modernidad es necesario el acceso masivo a la educación. Por lo tanto, a pesar de que, según el mismo autor, la juventud se empieza a perfilar tímidamente desde los primeros relatos románticos, con la aparición de la figura del lechuguino, el mozalbete, o después con el realismo del dandy, es ya en el siglo XX, con la entrada masiva y con la producción de un mercado y por lo tanto de un acceso a consumo de cultura juvenil, que se puede hablar ya de una categoría de juventud lo suficientemente consolidada, por lo tanto sí o sí pasa por entrar a la educación desde el punto de vista culturalista. En ese sentido, y considerando que dentro de la propia retórica de Allende, la juventud cobraba una vital relevancia en el contexto del proceso revolucionario implicado en el proyecto de la Unidad Popular, en la medida que correspondía a la mayoría estadística de la población de la época y por lo tanto un espectro significativo de las grandes masas, a las que como sujetos políticos la UP se dirigía discursivamente, cabe preguntarse por el modo en que la UP consideró a los jóvenes y a la formación educativa en el centro de su programa. En la UP, ese perfil de la juventud, o de la manera de cómo gobernar con la juventud y no gobernar a la juventud, porque pese a que entendía la necesidad de la instrumentalización a partir de las filas, le interesaba un proceso participativo, estuvo desde el gobierno guiada por dos iniciativas. La primera fue la Secretaría General de la Juventud, que luego, durante el gobierno de Pinochet, pasó a llamarse Secretaría Nacional de la Juventud, que se dedicaba a las actividades de extensión de la juventud, particularmente la cultura y el deporte, los trabajos voluntarios y también, de la mano con la JJCC y con la Juventud Socialista, mayoritariamente, el trabajo con las organizaciones basales y con los sindicatos, porque le interesaba más que la juventud universitaria o las clases medias, ir a los pueblos y a los trabajadores. En ese sentido, el proyecto, que fue más transversal en la medida que garantizaba un mayor acceso a la educación, fue la ENU, con el que me voy a detener más detalladamente. Dentro del apoyo a las organizaciones de carácter partidario, como les mencioné, está la JJCC, que quizás fue la más entusiasta, la Juventud Socialista, y también los otros movimientos que no tenían el estatuto completo de partido, particularmente el MIR, del que sin embargo Allende siempre tuvo, y la UP siempre tuvo diversas disputas, pero a la vez el MIR también participó de ciertas configuraciones de la juventud, por ejemplo, el grupo de amigos del presidente. La ENU era un proyecto que fue ideado durante el diseño del programa de la Unidad Popular y se decidió que se llevaría a cabo en el marco de un Congreso Nacional de Educación convocado por diversos actores sociales, además del gobierno, entre esos la CUT, el Ministerio de Educación, sindicatos, asociaciones de padres y apoderados, y también centros de estudiantes, en el marco también de un proceso de reforma universitaria. Dentro de sus objetivos más fundamentales está que era un proyecto de educación permanente, no solamente que terminaría en la escolaridad o en la educación superior, sino que también hasta la vejez y también para los trabajadores, para que se puedan perfeccionar sobre todo en la capacitación técnica y científica, y masivo, porque está orientado a todo el espectro de las clases sociales. Y también, dentro de otras cosas, se menciona a la mujer. También estaba pensado que fuera un proyecto también muy de la mano con el discurso Allende de Guadalajara contra el individualismo y la competencia. Porque ahí lo que pretendía sobre todo era un proyecto donde se revertiría
ese desprecio al trabajo en aprecio al favor del consumo. O sea, por lo tanto, uno tenía que entrar a la universidad para ser un profesional o un técnico, o no solamente a la universidad incluso, porque iba en la ENU más allá de la educación formal. Uno tenía que ingresar a la educación para adquirir conocimientos, no para poder llegar a tener privilegios respecto al resto del pueblo, sino que para que todos fuéramos trabajadores, de cierta manera. Otra de las cuestiones bastante relevantes respecto a la época, porque es un proyecto bastante vanguardista, pensando que hasta hace pocos años en Francia el filósofo Gilbert Simondon fue bastante criticado por el gobierno francés porque se le ocurrió este proyecto también de educación científico, técnico, humanista, donde desde la niñez se iba a integrar el trabajo directo de los niños con aparatos técnicos. O sea, entre otras cosas, se menciona la anécdota de que Gilbert Simondon, además de clases de filosofía a los niños, lo hacía desarmar un motor, que era una actividad bastante peligrosa. Entonces, en ese sentido, por eso me parece que la ENU ahí fue bastante revolucionaria y anticipada a la época, también pensando fuera del desfase en la noción de vanguardia simultánea, que superan un poco la distinción entre lo que ocurre en el norte y lo que ocurre en las periferias. La ENU tenía sobre todo un decálogo que era bastante importante, que puntualiza en cada uno de los aspectos, que era nacional, unificada, diversificada entendiendo que también tenía que respetar las particularidades de cada aspecto de la regionalización de los rangos etarios, pero también, y no de una manera individualista, pensando en los intereses de cada potencial estudiante. Dicho de otra manera, como si lo instalamos un ejemplo concreto, no por ser hijo del obrero, tu especialidad va a tener que ser educarte como un técnico o como un obrero. Democrática, porque incluía también participación de todos los estamentos. Pluralista, y ahí siempre destacó la ENU que no era un proyecto de adoctrinamiento, pese a que fuera un proyecto de educación socialista, porque sí le interesaba fomentar la crítica dentro del corazón de su programa. Productiva, por eso que les señalé anteriormente, de que siempre el estudiante, trabajador, tenían que coincidir en el mismo sujeto. Integrada a la comunidad científica y tecnológica, humanista y planificada. Al respecto, dentro de los archivos que he podido consultar, en el único momento y en el único establecimiento donde algo de la ENU logró explotarse fue en el Liceo Experimental Manuel de Salas. De hecho, era parte de su proyecto educativo institucional la mayoría de las medidas de la ENU. Ahora, pensando en ciertos imaginarios de producción simbólica, particularmente en la cultura visual de masa y en el cómic, la revista Mampato, y específicamente la historieta del mismo nombre, encarnaban ese ideario de joven que buscaba la universidad, la unidad popular a través de la educación, pese a que no estaba abanderada explícitamente hacia el gobierno. O sea, era una revista autónoma de un sesgo más bien demócrata cristiano debido a los autores que la producían. Para los que no la conocen, consiste en este niño, que es Mampato, de clase media. Por las viñetas uno no logra distinguir si la casa está en Ñuñoa, San Miguel, entre otros datos que uno puede entender de ahí, que Mampato no es un niño de familia pequeña burguesa, que, por ejemplo, Mampato no tiene empleada doméstica, su madre tiene que trabajar, y debido a un viaje que se tropieza con esta alienígena durante uno de sus paseos de niñez, se encuentra con este amigo que, a cambio de un favor que le hace a Mampato muy grande, que consiste en liberarlo de la tiranía de otros alienígenas hacia su propio pueblo, le regala este objeto que es el cinto espacio-temporal, que le permite viajar a su antojo a cualquier latitud del mundo y por cualquier época de la historia. Mampato es esencialmente un niño, como les mencioné, de clase media, ilustrado, con tendencia
a buscar nuevas aventuras, un saco como bastante romántico, tipo novela de construcción, de autoconstrucción, y sobre todo se caracteriza por siempre el uso de cierta razón técnico-científica para resolver las peripecias que se le van presentando a lo largo de la historia. El episodio que en el marco del gobierno popular, pese a que Mampato empieza a publicarse el año 68, que resulta más interesante pensando en la intersección entre juventud y educación, es este que es Rena en el siglo 40, que comienza a publicarse 2 meses después del triunfo de la Unidad Popular. Por lo tanto, pensando en que son industrias culturales dirigidas a las grandes masas, es también lo que esos jóvenes y niños, lectores y espectadores, tenían expectativas en torno al gobierno de Lupe. De ese modo, en este capítulo, el viaje a Mampato parte yendo hacia el futuro, pero se encuentra con que el futuro no era la utopía de desarrollo tecnológico que él tanto había añorado y que tanto había leído en novelas de ciencia ficción, sino que se encuentra con una distopía terrible. Lo que ahí vemos es una representación de cómo pensaban los niños de la época, a partir de la lectura de Mampato, que sería el siglo 40, pero en Estados Unidos, que se supone que era la cuna del capitalismo y donde habría mayor desarrollo científico y tecnológico, pero se encuentra que está en un descampado terrible, como que más pareció a la prehistoria incluso. Ahí Mampato se encuentra con Rena, que es como su gran amor de niñez, que es una mutante del pueblo de los albinos, pero que además tenía una especie de mutación telépata. Entonces, ella la rescata de que su propio pueblo de mutantes albinos la asesina, y Rena le va comentando que siente ciertas visiones y mensajes en su mente telépata que vienen desde el sur, entonces deciden iniciar una travesía hacia el sur. Dentro de esa travesía se encuentran con una serie de desafíos que tienen que sortear, donde Mampato, como personaje, empieza a desarrollar esa homologación con el ideario de la Unidad Popular, condensado en la ONU particularmente, por ejemplo, acá en este diálogo de viñetas, donde este mutante de los pueblos de los ideos quiere reclutar esclavos para hacer una fábrica, y le dice: a todos los que huyen del dios de la humildad, los esclavos los hago trabajadores por 2 horas diarias, pero los idiotas duran muy poco. Le pregunta cuántos esclavos tiene, y dice que le quedan solamente 2. Dice: pero este tipo es un abusador. Esos pobres escaparon de la sartén para caer a las brasas. También, luego en esta viñeta, Mampato le comenta que la mejor forma de llevar a cabo su proyecto no es a través de la explotación, sino que a través de la colaboración y a través del pago justo y la comunidad con los empleados de su eventual fábrica. Luego, en esta escena, también Mampato da un discurso del mismo orden, donde se pone a hablar de los derechos del trabajador, la importancia de la igualdad entre pares y sobre también el dominio de los medios de producción de los propios trabajadores. También acá, sobre los que le había mencionado a propósito de Gilbert Simondon y la importancia en la ONU del desarrollo técnico-científico, ahí, donde están más o menos a la altura de Guatemala, tienen el problema de que tienen que llegar a América del Sur, donde están llamando los mutantes a Rena para que vaya al futuro mejor. Entonces, ante la dificultad, ve estas avecitas y se le ocurre que la forma más oportuna, con un pensamiento técnico-científico bastante rudimentario de todas maneras, pero no deja de ser técnico-científico, a Mampato se le ocurre ocupar a estas aves migratorias con unas boleadoras para poder volar hacia el sur. Después de otra serie de peripecias, una vez que logran llegar hacia el sur, se encuentran que la utopía técnico-científica que tanto estaban anhelando estaba en Sudamérica, y particularmente en Chile. De hecho, ahí hay una escena de la portada de Antofagasta. Entonces, retomando la pregunta, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica en el contexto de la época, pensando en la intersección entre juventud y educación. Quizás no, si pensamos en la fuerte oposición que tuvo dentro de las propias comunidades educativas y de los jóvenes en particular. Estoy hablando ahí de estudiantes secundarios y de federaciones de estudiantes, el proyecto de la ONU. De hecho, ocurrió incluso con sectores más
progresistas de la democracia cristiana, que inicialmente apoyaron con mucho ímpetu el proyecto de la ENU y el gobierno de lo popular. Entre esos se encontraba el ministro de Salud, que en ese tiempo era dirigente secundario, Osvaldo Artaza, que ya en el año 73 rechaza terriblemente la ENU, incluso hacen paros muy terribles, y los mismos jóvenes secundarios le dicen en la calle: Allende, escucha, ándate a la chucha, como que el dicho es muy anterior a las movilizaciones de la transición. Y también los estudiantes universitarios, particularmente de la FEUC. En este documento, que es un panfleto que hizo la Universidad Católica y por encargo de la FEUC, llama la atención una figura que aparece en la tercera página, que es Javier Leturia. Javier Leturia era un militante del naciente movimiento gremialista, que se fundó junto a Jaime Guzmán antes del golpe, que, designado por Pinochet, pasa a ser el secretario, o sea, el director de la Secretaría Nacional de la Juventud, que era este organismo que empezó a suceder a la Organización para los Jóvenes que había creado el gobierno Allende. La Secretaría Nacional de la Juventud tenía dentro de sus misiones, primero, una despolitización absoluta de la sociedad, o sea, era un movimiento que estaba, por supuesto, desvinculado de los sindicatos, las organizaciones de masa, sin participación política directa y explícita, menos con los sindicatos, y además con sus dirigentes designados y ad honorem. Tenía la misión más que nada de dedicarse a la realización de actividades destinadas a la juventud, específicamente deporte y cultura, pero una visión de la cultura bastante consumista y liberal, la cultura como mantener ocupada la población. De hecho, en el periodo, el antropólogo Yanko González destaca que una de las frases emblema a propósito de la juventud en el gobierno de Pinochet es la que el mismo dictador dice, que es: a la universidad se va a estudiar y se que le sobra el tiempo para eso está el deporte. La Secretaría General de la Juventud, o sea, la Secretaría Nacional de la Juventud, también tiene la característica de que es bastante anticipada dentro del programa de la dictadura, porque se funda en octubre del 73, o sea, ya Pinochet entendía la importancia de los jóvenes para desarrollar el programa dictatorial. Y dentro de las primeras actividades que hacen, dentro de trabajo, en lugar de los trabajos voluntarios de las poblaciones, es limpiar las calles de los murales y de las consignas políticas que dejaron Lupe. También otra de las políticas públicas respecto a la juventud que realiza el gobierno de Pinochet es cierta militarización de la vida cotidiana y particularmente de la vestimenta y la indumentaria personal, para que siempre pareciera más ordenado y limpio. De hecho, bueno, el libro de Yanko González, que investiga la juventud en el periodo, se llama Los más ordenaditos. Quizás el momento más álgido, más culmine y más emblemático de estas políticas públicas de la juventud en el contexto de la dictadura es el famoso acto de Chacarilla, que tiene un carácter fundacional y renacentista bastante impresionante, porque tienen que atravesar una travesía gigantesca para subir al cerro, además estaba lloviendo, donde reúne una serie de jóvenes de derecha pro golpe, pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad: la política, la cultura, los espectáculos, el periodismo. Entre esos está Coco Legrand, Pollo Fuente, Patricia Espejo, que fue periodista en TVN. Y ocurre con este fascismo gremialista y este modo de administración de la cultura por parte de la juventud, tiene ciertas pervivencias en la transición, como por ejemplo estas actividades como el Mes del Mar, que los actos cívicos, el Día del Carabinero, etc., o también esto que ya supera la transición, que es esta limpieza por brigadas de jóvenes de derecha en los muros en el contexto del estallido social. Ahora, vuelta a la pregunta, en el contexto de la transición, ser joven y no ser revolucionario, ¿es una contradicción hasta biológica? Ocurre algo singular ahí, que durante la transición empieza a dibujarse otra subjetividad, pero positivando ese coeficiente de negatividad que había dejado la derecha encarnada por Carlos Larraín cuando en el 2011
les dedica la frase que los que están tirando bombas Molotov y están protestando son unos inútiles subversivos. Si bien esa subjetividad ya empieza a perfilarse más en el movimiento estudiantil del 2011, ya tenía su precedente en el segundo gobierno de Bachelet, el primer gobierno de la Bachelet, particularmente el 2008, con esta famosa escena de María Música Sepúlveda arrojándole el jarro de agua a Mónica Jiménez. Por lo tanto, si pensamos como en estos verbos, inutilizar y subvertir, y lo pensamos también desde las prácticas visuales, inutilizar y subvertir son dos verbos que el arte occidental, desde el arte moderno hasta el arte contemporáneo y radicalizado, con Duchamp, son verbos que se vuelven bastante familiares. En Chile, si pensamos en el contexto del UP, una operación de inutilizar y subvertir fue, por ejemplo, la que llevó a cabo Francisco Bruñoli con la serie Los Pegoteados, en la medida de que inutiliza el objeto al hacerlo ingresar directamente al soporte sin mediaciones y subvertir el soporte pictórico, cosa que le significó una disputa bastante grande con su maestro José Balmes y con el Partido Comunista, del que era militante, porque en ese sentido podría ser la práctica artística de Bruñoli respecto al PC, era de un inútil subversivo porque no estaba ilustrando el corazón de su programa. También, de manera más actual, y pensando en juventud, educación y imaginarios nacionales, destaca la obra del artista visual Julio Chávez, quien trabaja a propósito de las indumentarias y los rituales escolares como signo de configuración de la identidad tanto social como nacional y también de género, entre otras. En este caso, inutiliza el uniforme escolar. O también en esta obra que se llama La bandera más bonita, que es hecha a partir de materiales textiles escolares, la cotona, el jumper y la camisa, para hacer una bandera, pensando que también es el mismo uniforme y la misma cultura, estos ritos de paso estudiantiles como el Mes del Mar, los que te hacen ser un chileno. Luego, en una performance, Julio lava esa bandera en el agua del río Mapocho. Volviendo al asunto ENU, para un proyecto de creación e investigación en el que estamos trabajando con otros compañeros del posgrado de la Universidad de Chile, Julio está haciendo una serie de una instalación textil a propósito del decálogo de la ENU, donde en camisas escolares blancas, con hilo de cobre, borda 5 conceptos del decálogo de la ENU. Esta obra todavía está en proceso, para después producir una ronda. La obra de Julio se llama El control de las conciencias, aludiendo paródicamente al documento que hizo la FEUC en contra de la ENU. Finalmente, y volviendo a la pregunta inicial, si ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica en el contexto actual, la respuesta sigue siendo ambivalente, porque pensando sobre todo en la interacción entre ser joven y ser estudiante, el sistema nos obliga un poco a ser bastante individualistas, por lo tanto no hay otra manera de ser universitario que ganarse la vida de forma deshonesta. Pero por otra parte, si ingresamos a la universidad, siendo afirmativa la respuesta, podríamos decir que sí, siempre y cuando se ingrese a la universidad, pero con el sentido crítico de la misma y de su propia conciencia de clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.